Buenas. Estamos en nuestro primer podcast. Estoy junto con Avan, mi compañero. Hola. Para que podamos platicar acerca de temas históricos. Este es el primer episodio de Históricamente Hablando. Y vamos a estar hablando sobre cosas sobre historia, como lo son pandemias, guerras, sistemas financieros, de gobierno. Sistemas de gobierno, acerca de varias cosas que han pasado sobre la historia, al igual los cuales son conquistas, independencias, todo. Vamos a hablar de todo, sobre todo. Y claro, este es un podcast de opinión también, o sea que si no estás de acuerdo con nosotros, está bien. No va a haber problema porque tú tienes tu opinión y nosotros vamos a tener nuestra opinión. Y eso es de lo que va a tratar este podcast. Avan, preséntate. Hola, soy Avan, estudiante. Tengo que decir todo, mi CURP igual. También, me la sé. Si quieres. Simón. Bueno, pues aquí estamos, el primer podcast de Históricamente Hablando. Ahorita vamos a hablar de pandemias, aprovechando el COVID mugroso. Sí. Ya estoy harto del COVID. Yo también. Pero, hoy es, 6 de julio del 2020. Este podcast se está grabando el 6 de julio del 2020. También se podrá decir que vamos a dejar un registro aquí para cualquier cosa. Pero sí, yo también estoy harto del COVID, güey. No me llega mi beca, maldito COVID. Pero que... lo malo del COVID ahora mismo es que nadie puede salir porque es muy contagioso, güey. Eso de pandemia, pero o sea, eso pasa en todas las pandemias. Y ya que estamos empezando, pues empezamos por, no valga la redundancia, ¿no? ¿Por cuál quieres? Pues yo digo que la más conocida, la peste bubónica, ¿no? Vamos a empezar por la peste bubónica. Vamos a empezar hablando de la situación actual. Dale. ¿Qué opinas acerca de la situación actual, Avan? ¿Cuál situación actual? Eso pasó hace muchos años. Hace muchos años. Sí. Sí, la peste bubónica. No, pero acerca del COVID, o sea... acerca del COVID. O sea, es que también... es una enfermedad muy infecciosa. Es el problema de esta enfermedad. Es contagiosa, pero... O sea, bueno, sí, infecciosa. Pero letal no es. Solo tienes que comer sano. No, ya en serio. O sea, sí es letal para las personas que tengan... por ejemplo, la tensión alta o baja, sí, que tengan diabetes, que tengan de por sí problemas respiratorios, obesidad, o sea, todo eso, que hayas tenido un cuadro de una enfermedad, una enfermedad autoinmune, güey, como lo cual es un VIH. VIH o cáncer, o que hayas salido de un cuadro de cáncer. Simón. O sea, enfermedades que hayas tenido antes, si te da COVID, es como si hicieran team esos dos y dijeran, vamos a matar a este chavo. No, pero sí, es lo peor, es lo más cagado de esta enfermedad. Pero, pues te digo, o sea, hay mucha gente, asintomática, mucha gente que, pues eso, que no presenta los síntomas o que se siente bien y que ya lo más probable es que se haya contagiado de COVID. Sí, probablemente tú seas un asintomático y no te diste cuenta. Sí, güey, pero... Y por eso se dice que te debes de quedar en casa, o sea, los 15 días, porque si tú eres asintomático y no lo sabes, aún así puedes contagiar a otras personas y pues... No lo sabes. Pues no sabes. No sabes, te arriesgas, estás jugando a una ruleta rusa, güey. Principalmente cuando, no sé, vas al súper y pero en sí, o sea, no sé, está muy cagado acerca del COVID. Principalmente porque, aún no se ha encontrado la vacuna. En estos días no se ha encontrado la vacuna aún. O sea, ya se está desarrollando la vacuna. Sí. Según. Pero la neta no sé qué creer porque sí está, o sea, hay mucha desinformación, vamos. Sí.
Se supone que sí se está desarrollando. Yo la verdad no lo sé, así que mejor no opino. No vaya a ser que nos esté escuchando un antivacunas y diga, Simón, Vaxxers. la vacuna del COVID no existe. No, pero pero sí están desarrollando vacunas por parte de Pfizer y BioNTech. Al igual que, ¿cómo se llama esta empresa? Moderna. Y así hay como 100 vacunas ahora mismo. Hasta el gobierno chino, donde surgió la pandemia, bueno, donde se cree que surgió, güey. ¿Crees que estuvo bien el actuar del gobierno chino al ocultar la información? Fíjate que no. Y eso tiene mucha relación con una pandemia que pasó antes, la pandemia del... SARS. Espérate, no me acuerdo de cómo se llama. No del SARS, otra. La gripe española. Ah, sí, la gripe española. De eso hablaremos ahorita, en unos momentos. No, pero, espera, pero la gripe española, güey. O sea, ¿qué? La gripe española fue... ¿Sabes por qué se agravó? ¿Sabes por qué se agravó la gripe española? En parte porque los gobiernos no querían verse débiles. O sea, no querían verse débiles luego de la Primera Guerra Mundial. Por censura política no estaban diciendo la realidad de la situación con la enfermedad de la gripe española. Y de hecho, el nombre de gripe española viene de que solamente España estaba dando a conocer esa información y parecía que España era el único país afectado por ese virus. Y no es cierto. La realidad es que el mismo virus empezó en Estados Unidos. Sí, en dos partes diferentes de Estados Unidos. No recuerdo dónde, pero sí, en Estados Unidos surgió. Empezó en... Déjame recordar. Pero fue en la parte este de Estados Unidos principalmente. Ahí surgió. Que yo haya investigado. Que yo haya leído, mejor dicho. Que se sepa, mejor dicho, que surgió en Estados Unidos, pero... Inició en Kansas, en la base militar Fort Ridley. Pero Ajá. O sea, la gripe española... ¿Cuántas personas mató? ¿Cuántas? 20 millones. Estuvo cabrón eso. Pero pero no se compara con la censura del gobierno chino también, güey. No, pero espérate. O sea, a escala mundial, la gripe española mató a 300,000 personas. No, mató millones. No, millones, perdón. Sí. Mató millones, no 300 millones, no. 20 millones de personas mató la gripe española. Solo la gripe española. No otra enfermedad. O sea, pero regresando al COVID, pues te digo, que lo haya ocultado. Que lo ocultaron. Pues se puede ver como algo malo, porque es una enfermedad que si estás viendo que se está esparciendo, pues ¿para qué arriesgar a otros países? Bueno, o sea, los gobiernos deben de tener sus razones. No me meto en eso porque la verdad no voy a opinar de algo que no sé. No, yo sí voy a opinar. Pues ahí está. Es que, ¿sabes por qué? Es que el gobierno chino no quiere bueno, sí, no quiere no quiere alarmar a su población. Aparte de que es un país comunista y aparte de que la censura está muy, muy, muy cabrona. No a la par de Rusia, porque Rusia por lo menos es parte capitalista, pero no no como China. Dicen los medios que el doctor que descubrió el SARS-CoV-2 fue callado. ¿Por qué? Porque pues tal vez no quieren alarmar a la población. Pero la verdad es que se me hizo un mal actuar. Comparemos al gobierno chino con lo que pasó aquí en México, con el H1N1. ¿Cuál fue el tiempo de respuesta del gobierno? La influenza del 2009. 2009 sí. Porque en el 2009 el gobierno mexicano... Sí, 2009. Sí, 2009. Pero el actuar del gobierno mexicano fue solamente una semana después. Y la del gobierno chino fue de hasta 2 meses después. Para que veas la comparación de qué tanto afecta la censura de país a país. Sí, porque los países pues no estaban preparados para eso. Es chistoso ahorita que lo mencionas. Me acordé de pues que en junio... Sí, no, en junio, ya estamos en julio. Según se sacaron información por el grupo Anonymous, que al final resultó ser una fuente de información muy poco confiable.
Pues te digo que según el grupo Anonymous sacó a la luz que desde octubre ya se tenía idea del COVID. No, sí, no lo dice Anonymous, lo dice el gobierno francés. El gobierno francés lo dijo. Que eso tenía... Ay, yo lo vi en un hilo de Twitter. No, yo lo vi en lo vi en las noticias. De que posiblemente el SARS-CoV-2 ya haya estado desde antes. O sea, creo que el gobierno francés, ya tenía registros. Pero no creo, porque ya sabes, ya se hubiese expresado la enfermedad desde antes, pero es lo menos probable. Yo más creo que nació en diciembre. Y ya, es lo que pienso. En diciembre fue cuando se descubrió. Despegó el... cuando... fue por ahí de noviembre. No, que se empezaron a dar sí fue en noviembre, las noticias. Las primeras noticias de que se desató el virus en China. Yo recuerdo que las vi por ahí de noviembre, te digo. Que decían se descubrió un nuevo coronavirus. Virus, o sea, una nueva forma del coronavirus, no creo cómo se dice. Y que no nos alarmemos, que esto no iba a ser pandemia. No iba a ser pandemia, pero mira hasta dónde llegamos. Pero es que también es culpa de los gobiernos, o sea, siento yo, que es culpa de los gobiernos de los varios países. Aquí en México se minimizó demasiado la pandemia. Ahora mismo a fecha de hoy, 6 de julio, somos uno de los 10 países con el mayor número de muertes. Y eso que no se contabilizan las de los hospitales privados. Porque según ni las muertes que no están registradas, o sea, muertes en casas o algo así. Por eso, imagínate, son más, como creo yo, hasta 50,000 muertes, creo. Aproximadamente. Aproximadamente son hasta 50,000 muertes. La verdad nadie sabe. Nadie se adivina. Bueno, solo las cifras oficiales del gobierno. No, pero o sea, que en México haya tantos muertos, no se trata de una preparación previa. O sea, en parte tal vez sí afecta, ¿no? Porque pues si se hubiera sabido desde antes que existía la posibilidad de una pandemia, pues los gobiernos hubieran empezado a preparar. Pero poquito. Es que pero ya lo habríamos recibido mejor. Pero te digo, aquí en México que haya tantas muertes no se trata de una preparación, sino de que las mismas personas no están haciendo caso a las medidas de salud, no están siguiendo la sana distancia. Es que también, en parte sí tiene razón eso, pero es que, mira, date cuenta, aquí en México, de Secretaría de Salud, no, ¿cómo te digo? No tiene suficientes recursos. O sea, el sector salud está bien jodido, la verdad. Desde todos los gobiernos, desde antes, o sea, desde los anteriores sexenios, hubo tanta corrupción que el sector salud se quedó, así te lo digo, se quedó sin dinero por culpa de la corrupción. Hay muchos países que sufren de eso, porque el sector salud está de la chingada, la verdad. Porque no hay dinero, no hay dinero entre comillas, pero en sí es una desviación de recursos. Pero aquí en México el sector salud no tiene el suficiente dinero, por así decirlo. Mejor dicho, no tuvo el suficiente apoyo por los anteriores sexenios que antes se gobernaban el PRI, el PAN. Bueno, y tampoco por el actual. Bueno, o sea, por ejemplo, acá voy a poner un ejemplo local. En donde estamos viviendo, en Quintana Roo, los hospitales, sobre todo el de aquí de la ciudad, el Cozumel, no se mejoraron. Bueno, sí se mejoraron, ¿no? Pero no se expandieron ni se hizo nada. No, nada. No metieron mano. No metieron mano. No metieron mucha mano. Ajá. Porque de que metieron mano, sí. Lo que hicieron en el seguro fue poner como dividir las salas, el hospital, y sí, pusieron como más salas para tener a más gente, pero el hospital no tiene espacio para muchísima gente. O sea, si en algún momento se llegaran a enfermar 100 personas y las 100 tuvieran que estar. Pero güey, es que ya de hecho el IMSS, el de aquí, ya solo tiene casos de COVID. Solo tiene puro caso de COVID. Porque ya están llegando más, ya están empezando como que a ver
los números de casos ya se empiezan a percibir más. Ujú. Es lo peor. Y para el colmo, solo tienen casos de COVID porque no tienen los suficientes recursos para atender más. O sea, a separar su hospital. Aparte de que está chico. Pues sí, o sea, sí, está chico y eso es lo que dijiste, como no tienen mucho espacio para tanta gente, los casos de COVID se incrementan. O sea, no solo se incrementan, sino que hay una mayor probabilidad de que si tú llegues a tener un caso grave, seas un caso Pues te grave de mueres. COVID, no pueda ser atendido a causa de que, estamos llenos. Ajá. O si, no sé. Y sabes que es lo peor, es que no van a tener otras enfermedades. Si tienes un ataque cardíaco, no puedes ir al IMSS Pues no puedes porque está lleno. porque está lleno o porque solo atiende casos de COVID. Y es como decir, pues me estoy muriendo, no sé, de... Un ataque ¿Qué cardíaco. será? Un ataque Un cardíaco. ataque cardíaco. ¿Qué O- vas a hacer? pues, Pon tú, un ataque cardíaco derivado de la presión alta. Ajá. ¿Qué vas a hacer? Pues. Te meten al hospital y te curan y sales con COVID solo para regresar. O pagas dinero. O te quedas en casa. O te quedas. No te vas a quedar en casa. La salud no tiene precio, recuerda eso. La salud no tiene precio. Y cuando la salud no tiene precio, estás dispuesto a pagar lo que sea Bueno, sí. tan solo para vivir. Así que Pero tendrás que no ir. todos tienen el recurso para ir a un hospital privado. Lamentablemente, vas a tener que pedir préstamos. Para eso, solamente para Para eso sí. salvar tu vida. O la vida de un ser querido. Ya sea COVID, ya sea lo que sea. Sí, cualquier cosa. Cualquier cosa. Pero, así está el COVID. Y Y pues ¿qué ya que opinas? analizamos la situación actual, pues vamos a ver qué Las cuarentenas. similitudes encontramos en el pasado. Las cuarentenas. Los toques de Las queda. cuarentenas. Entre comillas. Las cuarentenas. Imagínate la peste bubónica. Pero la de Londres. La de 1600. Fíjate, no. Sí, la de Londres 1600. Sí. Es 1120 creo. ¿Cuánta gente se murió en Londres? 2/3 de la población, ¿no? Eso se dice. Eso se dice. Hay gente que... No, pero no solo en Londres, en España. Se dice que, por ejemplo, murió el 60... No, por ejemplo, o sea, se dice que murió el 60% de todas las poblaciones. Pero no España, de Europa. No, pero estoy hablando de la peste de 1600 en Londres, en Inglaterra. De 1600. 1620. Cuando Isaac Newton se encerró. Y mágicamente. No mágicamente, obvio, con sus estudios. Formuló una ley, no recuerdo cuál es, pero formuló unas cuantas leyes. Estando en cuarentena, estando en encierro, en la peste, durante 2 años. 2 años encerrado. No tan encerrado, claro, pero sí encerrado. A causa de una enfermedad. Chécate eso. Brotes de genialidad que surgen en la cuarentena. Momentos inoportunos. Momentos feos. Bueno, o sea, en esa época a lo mejor sí hubiera sido muy inoportuno, muy feo, porque no existía forma de comunicarse con la gente. Sí, pero aparte no había podías decir... No había otro. O sea, no puedes decir, tengo aquí mis leyes que acabo de formular y te las mando por fax o te las mando por Gmail, porque, pues no. Pero aparte, recuerda que ahí no había entretenimiento, no había, no sé. Uy, sí, aparte, pero ¿sabes también creo por qué se agravó? Por las malas prácticas de los europeos. Recuerda que no se bañaban. Guácala. O sea, claro, en la época antigua de los europeos. Años, antes antes al Renacimiento. Siglos. Y algunos posteriores, la gente era muy sucia, muy poco salubre. Y esto se ve muy claro cuando ves la peste bubónica, sobre todo la de 1347 a 1353.
es chistoso esto de la peste negra, porque no es el único caso. O sea, el más conocido, que es de la peste negra que azotó toda Europa, no es el único caso, porque antes ya habían habido en otras épocas del año situaciones donde donde la misma enfermedad era pues azotaba a otras ciudades. Por ejemplo, en el año 540 surge pues una especie de... No, sí, la peste bubónica. Sí. Pero que en vez de llamarse peste bubónica se le llamó plaga justiniana. Ah, sí. Tienen diferentes nombres para diferentes... Ajá, porque pensaban que era... ¿Qué? Castigo, ¿no? Pues siempre, de hecho siempre se ha tenido la idea de que es castigo divino. Hasta en la peste bubónica de 1347. Sí. ¿Sí sabe por qué? Ah, o sea, aparte por la ignorancia que se había en ese tiempo. Era la... ¿Qué? Oh, Edad pues sí, media, se le puede güey. llamar ignorancia. Porque... Era la Edad Media. Pero, regresando a la peste bubónica que todos conocemos, pues, al ser la gente muy sucia, convivía mucho con las ratas. Las ratas, Sí. que es el origen de la bacteria, O sea, no las, esta que no las provoca ratas, sino las pulgas las pulgas. tenían la peste. La Pero bacteria. saltó de rata. Saltó de rata a humano. Y ya. Saltó la bacteria. Porque es una bacteria, no es virus, es bacteria. Es una bacteria. Es una bacteria. No todas las pandemias son por virus. Sí, aparte las recientes de peste bubónica. O sea, las de estos años de 2020. Bueno, este año también hay cualquier peste. caso de peste Se puede controlar. bubónica. En estos años se puede controlar por la cantidad de farmacéuticos que tenemos. Antibióticos principalmente. Sí, y eso hubiera estado chidísimo que existiera, pero pues no existía. No existía, o sea, y se murió. Si los antibióticos se descubrían antes de la peste bubónica, facilito la controlaban, pero Nel. No, ahorita ya seríamos como ¿cuánto? 15,000 millones de personas en el mundo. Solamente gracias a los antibióticos. La tasa de mortalidad disminuyó abruptamente. Solamente por los antibióticos. Por el descubrimiento de la penicilina principalmente. Uh-huh. Y también por la vacuna contra la polio. Ay, benditas vacunas. Benditas vacunas, la verdad. Aparte, pues, ajá. Fue un gran descubrimiento la vacuna contra la polio. Porque antes, si tienes un niño, tienes que evitar a toda costa que le diera polio. Porque si no se quedaba, o se moría, o quedaba con graves secuelas. Así como ¿cómo se llama este ciudadano? Esta persona de Estados Unidos que aún usa un pulmón de hierro. Esos pulmones grandotes. Esa persona tenía polio. O sea, sí tenía polio. Pero le afectó los pulmones. Y tenía que usar... En esos tiempos existía el pulmón de hierro. Eso fue... Hasta creo que hasta ahora vive, no sé, la verdad. Algo así leí en estos meses. No, yo no estoy informado al respecto de ese chavo. Bueno, total. Sí. Pues eso, que la peste bubónica venía de las... Pues sí se puede decir que de las ratas. La bacteria que afectaba a las ratas, Yersinia pestis. ¡Ulala, señor francés! se transmitía a las pulgas. Y estas, pues, por medio de la zoonosis, nos la transmitieron a nosotros. Esto es algo que todos saben, ¿no? O sea, pero sí, a que no se saben, especie. a que no se saben de dónde viene la enfermedad como tal, o bueno, desde dónde se llevó a Europa en esos años. Sí, muchos dicen que fue desde... ¿Dónde? Noruega. No, fíjate, es desde China. Barcos, es lo que dicen. China. Y sí se llevó China. En barcos. Mira, está chistoso, o sea, la enfermedad como tal empezó en China. La peste.
Pues, o sea, no. Más bien se la trajeron. Ah, bueno. Luego, o sea, por medio de la ruta de la seda, por los comercios y todos, a los comerciantes, al ir a Europa, pues llevaban la bacteria. La peste. La ciudad, una de las primeras ciudades en afectarse por la peste es la ciudad de Cafa, una ciudad comercial que en ese momento estaba siendo atacada por mongoles. Ah, ya. Y esto está gacho porque se dice que los mongoles tiraban pedazos de carne infectada con catapultas para que la gente se infectara. O sea, los mongoles sabían lo que provocaba la peste y querían que la ciudad de Cafa se infectara para poder conquistarla. Qué feo. La gente de los comerciantes, pues ya se estaban, o sea, la ciudad empezó a llenarse del iba a decir virus, de la bacteria, se empezó a hacer una epidemia y pues los comerciantes de Génova pues huyeron y se fueron con ellos las ratas que llevaban la peste. Y pues se enfermaron consigo a Constantinopla, Alejandría. Y cuando trataron de entrar a Génova, les dijeron Nel. Porque los de Génova ya sabían qué es lo que estaba sucediendo. Y pues como no podían regresar allá, a su ciudad, pues se fueron a comerciar a Francia. Y desde Francia nadie pudo parar la expansión de la peste. China 2.0. Y la ciudad más afectada fue Florencia, pero eso es en Italia. Qué feo caso. Ahora, hablando de eso, se recuerda a lo de cuando Europa trajo la viruela. No. Ah, sí, cierto, no, la viruela. ¿Qué fue episodio para los nativos mexicanos? Es que no solo los mayas, sino para los aztecas. Para los aztecas. La viruela, tengo entendido que también pasó las fronteras de México cuando no existía México, pero pues pasó las fronteras de la antigua afectó a los nativos de Estados Unidos también, cuando no existía Estados Unidos, cuando era territorio de indios. Sí, nativos americanos. Y pues eso también les facilitó mucho la conquista a los ingleses de Estados Unidos. Sí, o sea, los ingleses ya pusieron sus colonias. Qué fue caso, la viruela. Pero es que también, o sea, los aztecas no tenían conocimientos de muchas enfermedades. Virus principalmente. Pues no es tanto que no tengan conocimientos. O sea, pon tú a dos tribus, por decirlo así. Ahí están, de un lado los españoles y del otro lado los aztecas. Los españoles, pues su cuerpo ya conocía la viruela. Tenían resistencia, estaban fuertes contra ellas, contra ella. Pero los aztecas nunca habían tenido contacto con una enfermedad de ese tipo, o sea, de ese calibre. De ese calibre. No es nunca se habían enfermado con viruela. Y eso fue lo que les perjudicó más, que no tenían defensas contra ella. Lamentablemente benefició a Europa y aquí estamos hablando. Es lo chistoso, que gracias a Europa tenemos todo esto. O sea, tal vez los aztecas pudieron haber hecho lo mismo, pero nadie sabe. De hecho es chistoso porque ¿cómo no sucedió al revés? ¿Cómo? Acá, sí. No sé si haya alguna enfermedad de aquí de México que sea endémica, ¿no? O que haya sido más bien endémica de México y que se le haya transmitido a algún español. Entonces, tal vez no fue al revés, porque era más mortal la viruela que X enfermedad.
Pero sí, No, sí. o sea, pues te digo, ¿cómo no fue al revés? ¿Cómo no fue que los nativos infectaron a los españoles y todos los españoles se morían y ganaban? No sé. No, eso es tema para otra cosa. Estaría muy... Pero me pregunto qué hubiera pasado así. Hipotético, güey. Que idioma hablábamos antes. Sería algo hipotético. Que el maya o el de mixteco. El maya o mixteco sean idiomas importantes en la actualidad. Maya o... Sí, no creo que estemos hablando inglés, o sea, es que no creo. Estaríamos hablando inglés. Los aztecas y los mayas tenían mucho conocimiento acerca de sus tierras. Si nos hubieran conquistado los ingleses. Así que en cualquier momento van y les cachetadas a los europeos. Pero sí. Técnicas de guerra, o sea, ajá. Fue como cuando Rusia intentó invadir Finlandia. Técnicas de guerra, o sea... No... Los finlandeses conocían sus terrenos tu entorno y los puedes emboscar. En esos años, hasta ahora creo. Y los rusos no. Pero ajá. Nos desviamos del tema. De pandemias. Y ajá. Bueno, pandemias. Que pues sí, españoles y pestes. Muchas pestes. ¿Alguna vez te preguntaste cómo fue la o sea, perspectiva ver cuántas, de los, no sé, y ver 5 gentes la tiradas en la esquina de tu casa? Una cosa horrible. Tus amigos. No, deja tus 5. No solo gente cualquiera. Familiares, amigos. Decenas. Y no solo 5, tal vez 10, tal vez hasta más. Y no solo tirados, enfermos, muertos. El cronista Giovanni Villani dice que a grosso modo se hacían censos de cuánta gente era enterrada por lo de la peste bubónica. Porque eran tantos pero es que es tan imposible que, date cuenta, el 40% de la población contar de Europa se murió. Tal vez pudo haber sido en realidad 2/3 de Europa. Tal vez. Porque recuerda que tenías calentura, tienes peste, vámonos. No podemos hacer nada. Es que es la verdad, o sea, tenías, no sé, fiebre y ya, tenías peste. Ajá, fiebre o abultamientos. Y los abultamientos están gachos. Porque desde que el cronista Giovanni Boccaccio en el Decamerón dice, y te lo voy a citar. Salíales a hembras y varones hinchazones en ingles y axilas que alcanzaban el tamaño de una manzana. Se les llamaba bubas. Surgían por todas partes manchas negras o lívidas en brazos, piernas creo que y también demás por eso se llamó partes. peste bubónica. Las bubas eran viene de esa palabra. Muerte. Bubas. Ajá. Bubónica, efectivamente. Y la enfermedad te mataba de entre 3 a 5 días. O sea, tú estabas contagiado con la bacteria de 16 a 23 días y estaba incubando en ti. Y se presentaban los síntomas después o antes de los 23 días. Amigo. Y si te salieron los abultamientos, las bubas, pues ya valiste. Y sabes, y no solo de las bubas le da el nombre a la peste bubónica. Bueno, más bien el otro nombre de la peste negra viene del color negro que gangrena, tomaba la piel, porque la bacteria estaba en la sangre. Sí, porque uno de los síntomas de la gangrena es que las extremidades, sí, creo que sí. al quedarse sin sangre, sí. se empiezan a morir las células. Y ahí ves las manos negras, horribles.
Iu. Esa es otra. Son las clásicas enfermedades respiratorias. Y también había peste neumónica, que estaba en los pulmones. Y ya. Pero ambas O sea, eran, la no, o mutación sea, de eran la del mismo, bacteria, ¿no? de la misma bacteria, pero ambas eran mortales. Y pues sí, guácala, gangrena. Hmm. Más bien es como Qué la feo. podredumbre de la Es como el extremidad. ébola. El ébola. Se te muere, se te Oye, pudre y ya. el ébola. Y está gacho, o sea, y eso de la... Ay, Sí. ¿Qué decías sobre la peste? Espera. el ébola. Pues es algo así ¿Qué como decías la sobre la peste peste? bubónica, si lo quieres ver. No, ya está, ya concluimos con eso. O sea, nada más quería decir que, pues, como dato curioso, la Europa tardó 200 años en recuperar su población. O sea, si terminó en 1353, en 1800, no, perdón, 1553 ya tenía su población otra vez. Y algunas ciudades como No, obviamente, o Florencia sea, tampoco había antibióticos en ese tardaron tiempo, hasta el recuerda siglo eso. XIX. Porque pues la peste no se acabó ahí. Sí, no, está fea la situación ahí. Y Nadie había quiere ir allá. rebrotes, tras rebrote. Pero, ajá. Sí. Pero No. bendita peste bubónica nos dio el Espera, no, renacimiento. sí, olvídalo. Pero eso Se, será se, para se fue, otro se fue el podcast. rollo. Y. Ajá, o sea, está feo. Pero por lo menos no salió de Europa. Por lo menos no salió de Europa. Menos mal que no salió de Europa. Ahorita la peste. Sí, menos Y mal, hubiesen por lo traído la menos. peste a Imagínate América. que No, en esa toda época la población azteca. se hubiera Ya descubierto el nuevo ya mundo. nos cargaba la verga. Pero por lo menos América, no. pienso que Ahí sí nos cargaba. se puede decir que es como fue como el ébola. Eso es. El ébola por lo menos no salió tanto de Europa, de África digo. Y pero el ébola Sí. mataba, mejor dicho. Ahora hay vacuna, pero mataba horrible. Sigue matando, pero son muy pocas las probabilidades si no tienes el tratamiento para sobrevivir No, a y esa sigue enfermedad. matando. Está denso eso. Sí, pero esta se controló. Hubo un caso en Madagascar donde se infectaron 2000 habitantes y de los 2000 Sí, murieron pero, 200. o sea, vidas son vidas. O sea, no Pues puedes sí, comparar una sí vida es humana con algo. No puedes comprar una nada cifra con vida, considerable. recuerda. O sea, recuerda lo que te dije. Bueno, eso sí, o sea, si lo Sí, piensas obviamente como, una vida es como una la vida. vida con un valor intrínseco No, por sí no misma, se puede comparar con nada. una vida ya es una pérdida muy grande. Pero hablando acerca del ébola de Madagascar, ¿cuándo fue eso? Lo de Madagascar, el ébola. ¿En qué año? Del ébola. Ya, pero recuerdo que esto es de los 80. El dato te lo Pero debo. sabes que sí estuvo cabrón en 2014. El año más bien. Mucha gente, miles de personas murieron a causa del ébola en el 2014. ¿De qué? Sí, ya, los memes que del Do you know the ébola way? y el Jack Knuckles. Pero bueno, eso es de banda, güey. Ya. Sí. Pero o sea, el ébola, lo bueno del ébola, ¿sabes qué es lo peor y lo No sé qué se bueno trae del con el ébola? ébola. Bueno, Lo peor es que mataba. Pero ¿sabes qué es lo bueno? ¿Y qué fue lo bueno? Que no fue una enfermedad asintomática. a ver. No fue una enfermedad asintomática. Porque si lo hubiese sido, yo estuviésemos ahora todos contagiados, la verdad. Bueno, pues eso es... Pero es que no es eso, sino que, ¿qué tal si, no sé,
un médico de allá Pues a lo mejor y no, porque viajaba no sale de a África. Estados Unidos. Y ese médico, así como con el caso actual, contagiaba a uno. Y ya, Bueno, y todos se bueno, ahí contagian. sí. Y todos se contagian. Aparte, Sí, pero pues el porque ébola no es debes de algo que se presentar síntomas pueda, para empezar a que pueda ser contagiar. asintomático, principalmente por sus síntomas. Aparte de eso, Aparte. Bueno, sí, no. Porque los asintomáticos ahorita con lo del COVID, pues también pueden contagiar de formas, un sí, poco obviamente. indirectas. Por ejemplo, un apretón Por de manos, pero por antes, puro no sé, instinto. Puro instinto se humano de que, me agarraron entró una los basurita, ojos. me lo quito con la mano. Entonces ahí hay un fluido, ya está el COVID y te La era post-COVID. lo quitas con la mano, ya tienes el COVID Se en la llama la mano, era saludas a alguien. post-COVID. O sea, eso era antes de la nueva normalidad. Sí, está. Era del post-COVID. No sé por qué le hacen tanto revuelo. Bueno, tú igual me imagino que los viste. Hace unos meses ponían en No, Facebook sus sí. posts de estamos en 2010, 2020, el COVID ha Es la afectado a peor. O tantos sea, países, es la mayor recesión muchos. económica del Sin mundo. exagerarlo, Y eso no te lo voy a demasiados. negar, sí es la mayor recesión económica a Negocios van a nivel cerrar. mundial. Varias MIPYMES, medianas y pequeñas empresas, van a cerrar por culpa del COVID. Por culpa de esta enfermedad. Aproximadamente. Es que ¿sabes cuántas empresas Por aproxima culpa del el COVID. CEPAL Pues que está van a pasado de cerrar lanza. por O culpa sea, del COVID? 2.3 millones de empresas van a cerrar. En México se lleva la peor porque van a cerrar 500,000 de empresas en México. Solo en México. Y ahora imagínate los demás países. Creo que tal vez México es... Aparte de que en México tampoco es donde el gobierno está dando estímulos. No como en otros países. Está feo eso. Está feo eso. Porque aparte, o sea, imagínate ganarte tu dinero. sí. O sea, tener Sí, mucho sí, esfuerzo está para gacho generar tu eso. empresa. Pagar impuestos, pagar permisos, pagar todo. Para que al final, tú le estás dando tus impuestos, son para el gobierno. Tú darle, pagar todo para que al final venga una pandemia y el gobierno no te apoye. Es algo injusto eso, la verdad. Es algo injusto para no solo. Ujú. No te los quitan. Es lo Aquí o sea, es lo no te injusto los porque, condonan. O está no la te los por lo pandemia, menos te dicen, pero no te quitan los estamos en impuestos. pandemia, pagas ya el mes después o no sé, un año después. Paga cuando puedas, pero paga. O sea, no hay problema con eso, pero Ajá, aquí no tenemos las facilidades. Paga cuando CFE puedas. está cabrón con los impuestos, la verdad. Peor aún que subieron los impuestos a varias tecnologías en este país. Pero en sí no se ve reflejado ¿cómo se llama? La devolución. ¿Cómo se llama esto? Cuando una remuneración por los impuestos. Tú estás pagando y no ves reflejado eso. No ves nada, no ves ningún cambio por el dinero que le das al gobierno. No ves ninguna ayuda. Es la parte mala. Pues es la parte mala de la parte de la recesión. O sea, hay muchísimas cosas, pero económicamente, pues Sí. es una lástima que no recibas ayuda una persona como empresa no reciba ayuda, ayuda, o sea, del gobierno. No tanto ayuda, sino estímulos en sí. compasión, Para evitar que vamos a cierres. llamarle. Estímulos. Pues ya para MERS, concluir vamos a SARS, hablar de la pandemia influenza. más parecida al COVID, ¿te parece? Bueno, a nivel social, no el SARS. A nivel social, la gripe española fue muy parecida al COVID.
en lo que consta a las personas y al cómo se estaba viviendo La peste, durante, la gripe durante esa española. pandemia. A ver, me explico. La cosa con la peste española... La peste... O sea, es el La, grupo la de gripe influencia española o del virus. H1N1, que es pues un tipo de influenza, eh, el grupo del virus que sí, ahí sabes si es un virus, pues es la situación de 1918-1920, durante ese periodo fue, o al menos yo creo que es muy similar en base a lo que leí, en base a lo que investigué, yo noté que fue una situación muy similar a la situación de ahora. Bueno, por decir algunas cosas, en ese tiempo era obligatorio usar cubrebocas en espacios públicos. No, o sea, si eras trabajador público, aunque no tenía mucho efecto, la población se sentía más segura. Como ahora. A menos que tengas Sí, ahora, porque filtran o sea, el en la época 98%, no, actual, el, un ¿cuánto? cubrebocas 99% de los en virus. el 95, porque eso sí funcionan, si son válidos. Pero en esa época, pues no, eran cubrebocas de telas. Y aún así la gente se sentía segura. Había gente, gente asintomática que en ese entonces se le llamaba convalecidos. Y pues ellos eran puestos 14 de en incubación. cuarentena por 2 semanas. Como ahora. Porque si sabes cuánto tiempo se supone que tarda el COVID en el cuerpo, ¿no? No, 15. Nada de incubación. Pero hay 15 gente que tiene el días COVID por lo más. tienes. Había un Y si chavo, esos 15 días sobrevives, pues hay pues algunas ya personas está, en te la Europa que llevaste. tienen el COVID hasta un mes o hasta más. De hecho, Pero eso es. hay uno que estaba en febrero. Desde febrero estaba intubado. Y si no, hasta Pero creo eso es porque que están abril o enfermos. marzo salió del coma inducido, creo. Es que eso ya no es COVID como tal. Es una neumonía atípica. O sea, la neumonía atípica es, explicado vagamente, una neumonía que surge casi de la nada. Y en este caso es neumonía típica por COVID. Entonces, pues, o sea, no es tanto que estén infectados, o sea, sí están infectados por COVID, ¿no? Y se enfermaron de neumonía por la misma Ya. situación, Pero, ajá, pero ya no es se tanto que complica. sea que el virus les está haciendo mal, sino la neumonía es lo que hace que no se curen. Pero la Sí. gente asintomática, pues no, son 15 días. Si las superaste, pues felicidades, te salvaste de COVID. Similar ahora, en, pues en la época que duró de 1918 a 1920, la educación de la higiene era muy importante. Un ejemplo de esto es Alemania, que fue el país que mejor llevó esta situación, compartiendo pues la Sí, educación, la pero, cultura o de sea, hábito más bien pero esperen, no de la porque tengas higiene, un y número de eso muertes hizo que tenga el bajo, menor donde número de tengas muertes. o sea, ya te Grande la Alemania. libraste. Puede haber un rebrote en cualquier momento. Y te puede ir peor. O sea, sí está bien el ejemplo de Alemania. Pues no, No, no son peores. O sea, los rebrotes, los los rebrotes rebrotes, siento yo que, los rebrotes o siempre son sea, se va a peores. esparcir la enfermedad, pero ya todos saben qué va a pasar. O sea, en el ámbito de salud, o sea, se puede controlar, pero en el ámbito económico, ahí sí te digo que va a ser peor. Yo siento que es o fue muy similar a la situación actual del COVID. Pero a nivel social, no tanto a la enfermedad como tal, sino a nivel social. A nivel social, yo lo quiero ver no tanto como la enfermedad, el daño que hace y cómo de mal les fue. Yo lo que quisiera ver o lo que quisiera compartir es cómo se parece la situación actual del COVID con algunas pandemias pasadas, en este caso la Sí, gripe sí, sí, son española, dos cosas que sí diferentes. fue pandemia. Y hay que Las aclarar pandemias algo, afectan la a todos los pandemia continentes, y la mientras que las epidemia epidemias son cosas son distintas. solamente como quien La dice, o de una pandemia, región o de un país, o sí, la quién sabe. pandemia es, ¿Ya terminamos? Conclusiones, las pandemias son malas. Fin. Vámonos. pues,
conclusiones. Sí. Yo, Para hacer el primer podcast, está bien. Está chido. No, sí me gustó mucho este podcast. Está bien. Las pandemias, la verdad es que sí son muy... A veces son muy, muy similares unas entre otras. Como por ejemplo la gripe española y el COVID. Que me gusta mucho compararlas. Porque sí siento que se parecen a nivel social. En cómo la gente se sentía en esas épocas. Y ya. Y hay casos que no son tan similares como la peste bubónica como el COVID. Pero resulta que pues sí que concuerda, o sea, sí que se puede comparar el ébola, por ejemplo, con la peste bubónica. Entonces, todas las pandemias tienen como su reflejo, aprender también sus detalles, como su reflejo en el pasado, que nos sirven para ver qué nos depara en el futuro. A veces no tanto, sí, exacto, a veces no tanto o sea, con la misma exactitud, porque por ejemplo, la gripe española duró desde 1918 a Sí, 1920. pero 2 años. Va a estar en... O sea, sí, es cierto que COVID ya va para un año de estar encerrados. Sí, eso es lo que estaba diciendo en el noticiero. Se está desarrollando de forma muy rápida. Todas las pandemias esas son afectan de un modo a otro a la sociedad, al país, a todos nos van a afectar. Yo pienso y espero que esta pandemia, mejor dicho, sea una lección para todos y para cualquier persona. Seas o no o no creas en las enfermedades de que se inventa el gobierno y cosas y media, no. Las enfermedades son reales y las pandemias son reales. Hay que estar conscientes de eso. Y sí, tienes razón, tenemos que aprender acerca de todas las enfermedades, de todas, ya que, pues, aparte de que las enfermedades están guardadas en los laboratorios, todo el tiempo se investigan, todo el tiempo se modifican, ¿para qué? Para que sea una forma más hábil de buscar una vacuna que sea compatible con nosotros y evitar que hayan efectos secundarios. Pero en sí es muy interesante cómo actúa la sociedad acerca de las pandemias. Pues sí. Está interesante para un caso de estudio. Y bien, termina. Sí, por eso estudio de la gente, cómo se comportan. Pero estudia a la gente, no a las enfermedades. Lo chido es ver cómo se comporta la gente, no ver cómo las enfermedades nos matan. Es como el Plague Inc. Te emocionas más porque se derrumba el gobierno de tal país que porque ya vas a ganar. No es cierto. El gobierno de... Te emocionas más porque vas a ganar. Rusia ha caído. Pero siempre es satisfactorio ver en el juego está chistoso. El gobierno de Estados Unidos cayó. ¿Ya terminamos? Y tú, sí. Ya nos despedimos. Como con gusto, nos vamos a ver en una semana. Está chido. Pues ya. En Spotify, escúchenlo, compartan con sus amigos, por favor. Y una semana. Todas las opiniones que se... Cualquier opinión. Cualquier persona que más que una duda tenga una opinión, por favor, no duden en dejarlo ahí en los comentarios en YouTube. Porque pues retroalimentación siempre es chido. O sea, es nuestra opinión. Es nuestra opinión. O sea, si tú no vengan con la crítica de estos güeyes no saben nada. Si no estás de acuerdo con no sean así, adelante, chavos. Está bien. Total, estas cosas que decimos son nuestras opiniones, son nuestras ideas. Y es lo que sabemos. No somos expertos, pero todos los días aprendo algo nuevo. Es lo que sabemos. Y gracias por escuchar. Por favor, compartan esto y si les gustó, pues compártanlo y reseñen bien, por favor. Reseñen bien. Bye. Muchas gracias.